Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa que se dedica a hacer entrenamiento jurídico de abogados y equipos de abogados. Nos encargamos de entrenar jurídicamente abogados y equipos de abogados, de perfeccionar jurídicamente abogados y equipos de abogados sobre el fundamento jurídico, el fundamento del derecho, el fundamento jurídico universal en relación con la inteligencia artificial. Y lo hacemos mediante conversaciones sobre temas jurídicos universales en relación con la IA a la medida de las particularidades, los retos, la dinámica, la fenomenología, los elementos, los efectos, las particularidades de la inteligencia artificial, la IA. Y hoy les explicaré en qué sentido o cómo o por qué aclaramos el derecho, porque le aclaramos el derecho a los abogados y equipos de abogados en relación con la inteligencia artificial. Cómo en Juridia le aclaramos el derecho a los abogados y equipos de abogados, a los abogados en relación con la inteligencia artificial, cómo Juridia aclara el derecho en relación con la inteligencia artificial, en qué consiste nuestra aclaración del derecho en relación con la inteligencia artificial, cuál es la forma en la cual Juridia aclara el derecho, le aclara el derecho a los abogados y equipos de abogados en relación con la inteligencia artificial. Y es que aclaramos los elementos del derecho, en general y en relación con la inteligencia artificial, porque en nuestras conversaciones, al ir analizando, desarrollando, abordando, tocando temas jurídicos universales, es decir, temas sobre el fundamento del derecho, es decir, partes del fundamento del derecho, elementos del fundamento del derecho, elementos sobre la forma en la cual existen los derechos y deberes, elementos sobre la forma de los derechos y deberes, características de los derechos y deberes, condiciones, requisitos de los derechos y deberes, aclaramos el derecho. Y lo aclaramos en general porque pues estamos aclarando un elemento del derecho, no solo en relación con la inteligencia artificial, sino en general porque estamos aclarando el derecho al aclarar las características, las partes y el todo del derecho y a la vez, como nos enfocamos en analizar temas jurídicos en relación con la inteligencia artificial, a la medida de la inteligencia artificial para que los abogados y equipos de abogados conozcan, tengan claro el criterio jurídico, el fundamento jurídico, se perfeccionen jurídicamente sobre cómo aplica el derecho en relación con la inteligencia artificial, pues desciframos, analizamos, aclaramos el derecho frente a la inteligencia artificial, pero a la vez, pues como tal o propiamente como tal, lo que hacemos es aclarar el derecho, es decir, y propiamente como tal lo que aclaramos es el derecho, solo que a la vez lo aclaramos en relación con la inteligencia artificial, porque frente a la inteligencia artificial, en cuanto a la inteligencia artificial, existen muchas dudas, ya que se considera que el derecho es insuficiente, no es suficiente, para atender la dinámica, la fenomenología, los retos, la complejidad, los efectos, las consecuencias, las variables, los elementos, las particularidades de la inteligencia artificial. Se considera en algunos ambientes que el derecho no cubre, no abarca, no atiende, no aborda, no es suficiente para abordar la fenomenología, los escenarios que pueden existir en relación con la inteligencia artificial y propiamente se considera que el derecho no es suficiente para atender la forma en la cual existe, por ende funciona y por ende genera efectos, consecuencias, causa efectos, la inteligencia artificial. Porque para algunos el derecho es algo que depende específicamente de normas locales o internacionales con un objeto específico. Es decir, que para algunos tienen que existir normas sobre cada uno de los temas relacionados con la humanidad. Entonces tienen que haber normas directas sobre el medio ambiente, sobre los contratos de esta clase y los contratos de esta otra forma, sobre la inteligencia artificial y sobre otras formas de tecnología. Igualmente se considera que deben existir normas, por ejemplo, sobre Internet, sobre, en general, la computación, sobre las telecomunicaciones, sobre los programas de ordenador, los programas de computador, el software, sobre los elementos físicos en átomos analógicos de la computación, es decir, el hardware, como sobre las memorias, sobre las tarjetas de video, sobre los teclados, sobre las pantallas, etcétera. Entonces, el derecho desde esa visión se quedaría corto si ello fuera así, si el derecho fuera esto, consistiera en ello, en esto, fuera eso,
se quedaría corto frente a la inteligencia artificial porque deberían crearse constantemente y en últimas de manera ilimitada normas frente a cada uno de los elementos, aspectos, particularidades, fenómenos que implique la inteligencia artificial. Entonces tienen que haber normas en general, deberían según este enfoque, tendrían que haber normas según este enfoque sobre, en general, la inteligencia artificial y específicamente normas sobre cada uno de los elementos y por ende sobre cada uno de los efectos que pueden existir o que existen propiamente o que van existiendo en definitiva, que van existiendo, que vayan existiendo, que existen en relación con la inteligencia artificial. Entonces, normas específicas sobre los algoritmos relacionados con el medio digital. Normas específicas sobre el tratamiento de datos personales mediante la inteligencia artificial. Normas específicas sobre la seguridad de la información en relación con la inteligencia artificial. Normas específicas sobre la administración pública en relación con la inteligencia artificial. Normas específicas sobre el desarrollo de la empresa mercantil, la gestión empresarial mercantil en relación con la inteligencia artificial, etcétera. Entonces, claro, se deberían crear normas constantemente porque los fenómenos que pueden existir en relación con la inteligencia artificial no son algo que termina, sino son algo que va sucediendo constantemente, que se va desarrollando, así como, es decir, al ser partes de la vida, al ser partes de la vida, al ser ello una parte de la vida, parte de la vida. Y la vida no es algo que existe, sino que va existiendo. Es una dinámica permanente. Entonces, pues claro, desde este enfoque el derecho es insuficiente y en general la capacidad humana, porque nunca estaríamos preparados para atender la constante novedad, pero es que esto no es así, porque el derecho precisamente indica el deber ser jurídico, o sea, lo que debe existir, es decir, la forma en la cual existen, proceden y propiamente aplican los derechos y deberes frente a las relaciones jurídicas, es decir, frente a las relaciones donde apliquen derechos y deberes, es decir, frente a las relaciones entre los seres humanos en las cuales existan derechos y deberes, es decir, en las cuales deban aplicarse los derechos y deberes al ser situaciones que existen de una forma que se relaciona con la forma en la cual existen y por ende aplican los derechos y deberes. Entonces se trata es de descifrar cómo existe cada relación jurídica, es decir, cómo existen los hechos y propiamente el todo del hecho, de la forma de la existencia de cada relación jurídica, de la forma en la cual exista, vaya existiendo y propiamente existe en definitiva, cada relación jurídica, la forma total de cada relación jurídica, para así saber cómo frente a ello aplican los derechos y deberes y, en definitiva, lo determinante, y propiamente lo determinante es que ello se logre aplicar, que se aplique, para que como tal en la relación jurídica exista el cumplimiento del derecho, se cumpla con el derecho, es decir, exista diligencia jurídica, es decir, validez jurídica, es decir, existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Se gocen los derechos y cumplan los deberes, es decir, existe el ejercicio, es decir, la aplicación de los derechos y deberes con base en la forma en la cual apliquen los derechos y deberes, es decir, con base en la forma en la cual procedan los derechos y deberes, a la medida de la forma en la cual exista la respectiva relación jurídica, con base en la forma en la cual los derechos y deberes le apliquen a cada quien, es decir, a cada ser humano existente en cada relación jurídica, con base en la forma en la cual cada quien exista a la medida de cada relación jurídica. Y por esa razón, se trata es de tener esto claro y de aplicarlo a la medida de cada relación jurídica en este tema que incluya una inteligencia artificial, que incluya un producto de esta naturaleza, que incluya una o varias inteligencias artificiales y propiamente el todo de una forma de la existencia de una inteligencia artificial creado por el resultado de la unión de cada una de las inteligencias artificiales, de cada uno de los productos de esta naturaleza, de esta forma, que existan en la forma en la cual exista la respectiva relación jurídica. Entonces es un tema es de tener clara la forma de aplicación del derecho y de lograr aplicarlo por parte de cada quien en cada relación jurídica y esa es la forma en la cual existe eficacia jurídica, es decir, el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, la aplicación de lo definido en el todo del derecho y propiamente la aplicación de los derechos y deberes y por ende así existe seguridad jurídica porque existe certeza, claridad sobre el que en esa relación jurídica existe el bien porque existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes y por ende existen pruebas sobre ello porque cuando se cumple con el derecho a la vez se crean las pruebas que permiten demostrar. Y por ende las partes, es decir, los seres humanos que participen en la relación jurídica, en cada una de las relaciones jurídicas donde se cumple con el derecho, donde ha existido el cumplimiento del derecho, donde se cumple con el derecho, donde se ha cumplido con el derecho, no tienen problema, de hecho desean y reconocen el hecho de que se ha cumplido con el derecho. No como en los casos de incumplimiento del derecho, donde es todo un problema, donde es una complejidad, según el caso, donde existe un nivel de complejidad que puede ser alto, medio, bajo, es decir, cuya complejidad depende de cómo exista
cada incumplimiento y propiamente depende de cómo se comporten las partes de la relación jurídica, los seres humanos que han participado en ella frente al incumplimiento. Habrán unos, según algunos, propiamente para que esto quede claro, perdón, en algunos casos habrán unas personas y propiamente unos seres humanos que han sido víctimas del incumplimiento, que ellos sí han cumplido y propiamente han intentado cumplir y han cumplido en lo que depende de ellos con el derecho, pero han sido víctimas porque otros no lo han hecho y dependerá frente a los que no han hecho ello cómo actúan, si actúan de buena fe o mala fe, si reconocen o no reconocen el incumplimiento que han hecho, en el que han incurrido, que han causado, y por otro lado, dependerá de cómo sea simple o complejo, fácil o difícil, demostrar el incumplimiento y propiamente descifrar el todo del hecho de la consecuencia, es decir, descifrar el todo de la consecuencia, el todo del hecho, el todo del impacto que existe, el todo de lo antijurídico que existe, el todo de la forma en la cual se han afectado los derechos y deberes en relación con el incumplimiento. Pero cuando se cumple con el derecho, todo está enfocado en lo positivo, en hacer las cosas bien y en reconocerlo y en lograr que existe el bien. Y por ende se trata de la inteligencia artificial buena. Y por ende no hay que parcializar el derecho con esta visión de entenderlo como algo que necesita normas específicas sobre cada tema y sobre cada fenómeno, sino como algo que de manera general define el deber ser jurídico y a la vez obviamente hay normas especiales sobre lo que sea diligente el que exista ello sobre fenómenos específicos, pero son normas en últimas sobre formas específicas. El fondo como tal es general, o sea, el deber ser jurídico, la forma en la cual existen los derechos y deberes es general, es universal y aplica a la medida de cada relación jurídica. Formas, por ejemplo, cuando se requiere una licencia de funcionamiento. Ah, ok, en este caso se requiere una licencia específica, un permiso específico, una autorización específica para que este nuevo producto, para que este producto opere, ok. Pero eso es un tema ya de forma, ¿cierto? Y de cumplir con los requisitos específicos siempre que sean válidos. Si no fueren válidos, si no fueren unas formas armónicas con los derechos y deberes, pues son cosas antijurídicas que hay que lograr que se reconozcan como tales para que dejen de existir con esa condición de normas, porque como tal no son normas, ¿cierto? Pero cuando sí se trata de normas, es decir, de formas que faciliten y propiamente que permitan el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, formas armónicas con los derechos y deberes, con la forma de los derechos y deberes, pues son cosas que hacen parte del derecho y por ende son formas que hacen parte del derecho, son partes del derecho y por ende hay que cumplirlas y tienen un fundamento el que existan, porque su existencia sí tiene un fundamento, porque son formas incluso, o sea, de hecho son formas, propiamente son formas necesarias para el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes frente a ello con base en la forma en la cual exista ello, por ejemplo, ese nuevo producto a la medida de cada relación jurídica, en cada relación jurídica. Entonces, ahí es que conocer los elementos del derecho para conocer las partes del derecho y el todo. Entonces, hay que aclarar, por ejemplo, y es lo que hacemos mediante nuestras conversaciones de entrenamiento, mediante nuestras sesiones de entrenamiento, es lo que hacemos para aclararle a abogados y equipos de abogados, eh, pues cuáles son las partes del derecho y el todo del derecho y cuáles no son partes del derecho, qué cosas no hacen parte del derecho, es decir, son formas antijurídicas, qué es lo antijurídico, cuáles son las formas antijurídicas, en qué consiste el antijurídico, y lo explicamos, lo aclaramos, lo hacemos de manera general y en relación con la inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, aclaramos el que no existe el concepto, o propiamente que no existe como tal, el que no existe el sistema jurídico. Un sistema jurídico, por ejemplo, el que no existe el civil law, lo conocido como civil law, como derecho romano germánico, y common law, lo entendido como derecho anglosajón o derecho consuetudinario, eso no existe. Porque entonces estaríamos diciendo que hay dos derechos, o sea, hay dos seres llamados derecho, y que depende de cada cultura en su totalidad, que en su totalidad depende de cada cultura, y a la vez entonces diríamos que hay dos tipos de derechos y deberes sobre lo mismo y por ende sería algo incoherente, inviable y propiamente no ligado con el bien. Es algo que finalmente sería un capricho. Desde este enfoque es algo que es un capricho, es algo arbitrario. Porque entonces se diría, no, es que la libertad depende de cómo se ve en el common law y específicamente en este país que hace parte de este sistema del common law, que hace parte del common law, del sistema del common law, del sistema jurídico denominado como common law, o de este país, o incluso de este municipio dentro de ese país, de este territorio dentro de ese país, que hace parte del common law o del civil law, del derecho romano germánico. Ni siquiera depende entonces solo del país según este enfoque, sino incluso de cómo en cada cultura, de cada territorio dentro de ese país, dentro propiamente de ese estado, se defina el derecho. Es decir, para que esto quede claro, incluso se puede llegar a decir que entonces la cultura local o una cultura local, una parte de la cultura existente dentro de un estado, define el derecho. Entonces se dice, no, es que mire,
A nivel general se entiende que la libertad, por ejemplo, en relación con la expresión, con la capacidad de expresarse, con la forma de la expresión humana, la libertad de expresión, en el país, en el Estado, se entiende como esto, dentro de este Estado que hace parte, por ejemplo, del civil law o del common law. Pero dentro de este territorio que hace parte del Estado, se entiende específicamente la libertad de expresión de esta forma, lo cual incluso puede ser contraria o inarmónica o inviable porque no coincide con esa visión general de Estado que se tiene sobre la libertad de expresión. Entonces no es así. La libertad es una. No depende de lo conocido como civil law, common law o como otras formas de sistemas jurídicos que se puedan crear, por ejemplo, en Asia o en África. No. Y por ende, entonces no existe el concepto de la relativización del derecho con base en sistemas jurídicos. El derecho solo es uno, solo que aplica la medida de cada relación jurídica. Y obviamente las culturas, cuando son diligentes, son parte del derecho y propiamente desarrollan el derecho porque van simplificando formas de aclarar cómo existen los derechos y deberes y propiamente van logrando formas cada vez más simples de aplicar, de la aplicación de los derechos y deberes, formas cada vez más simples de aplicación de los derechos y deberes, formas que son cada vez más simples para aplicar los derechos y deberes y propiamente para que esto quede claro, van creando formas que cada vez son más simples sobre la forma en la cual existen los derechos y deberes. Entonces, son formas que simplifican la forma en la cual se aplican los derechos y deberes, formas de simplificación de los derechos y deberes y propiamente formas de simplificación de la forma de aplicar los derechos y deberes, para que esto quede claro. Formas de simplificación de la forma de aplicar, de la forma de la aplicación de los derechos y deberes. Formas que simplifican, que optimizan la forma de aplicar los derechos y deberes, para que esto quede claro. Entonces, claro, ahí sí se puede decir, no, mire que entonces se tenía el criterio general o el estado del arte, el nivel del conocimiento, el nivel de evolución estaba en esto. Se consideraba que, por ejemplo, la libertad tenía esas características, pero esta cultura logró aclarar que también tiene esta característica, lo cual a la vez supera muchas formalidades innecesarias y por ende de manera más directa ahora se tiene claro en qué consiste la libertad, por ejemplo, en relación con la expresión. Entonces se tienen claros los límites a la vez. En eso consiste la evolución del derecho, pero no en considerar que existen sistemas jurídicos que por ende generan dos seres llamados derecho y por ende incompatibilidades en algunos casos entre esas dos dimensiones, entre esos dos seres y por ende el hacer que el derecho no sea algo exacto, no sea algo claro, no sea realmente algo ligado con el bien. Por eso es que los derechos y deberes solo existen cuando son formas de hacer el bien y propiamente por eso es que los derechos y deberes son las formas de hacer que existe el bien, de hacer el bien, ¿cierto? Y por eso no todo es un derecho o un deber, así se intente presentar como derecho o como deber. Y por eso el bien es lo que permite la existencia de la vida. Y por eso lo que no permite a ello no es parte del derecho y por eso no es parte de los derechos y deberes, no son derechos y deberes. Y por eso sí puede existir el concepto de ordenamiento jurídico, es decir, el conjunto de normas o de formas en las cuales cada estado de derecho, cada estado existente con la forma del derecho, con la forma definida en el derecho en relación con los estados, es decir, cada estado que existe como estado con base en la forma de estado definida en el derecho, sí puede tener un sistema de organización de las normas, siempre que sean propiamente formas de organización, formas armónicas con los derechos y deberes y que por ende permitan que los derechos y deberes apliquen, sean eficaces, sean efectivos, apliquen. Y por eso, a la vez, sí es posible que existan diferentes formas de ejercer los derechos y deberes. Pero los derechos y deberes solo son uno, el derecho solo es uno y no existen sistemas jurídicos. Y por su parte, el entender que el ordenamiento jurídico, el sistema de forma de organizar las diferentes normas, es decir, las diferentes formas en las cuales se van aclarando condiciones, características de los derechos y deberes, se basa en una jerarquización, también es algo que no hace parte del derecho, no es algo válido jurídicamente, es algo antijurídico, no es parte del derecho, porque todas las normas son iguales porque todos los derechos y deberes son iguales, tienen la misma importancia, porque como todo está conectado, el goce de un derecho solo existe cuando a la vez existe el goce de los demás derechos y el cumplimiento de todos los deberes, porque los deberes son la forma que hace posible que exista el goce de los derechos. Y a la vez, porque un derecho solo existe cuando a la vez existe el goce de los demás derechos. El goce de un derecho solo existe cuando a la vez se gozan los demás. Todo está conectado. Entonces, es antijurídico pretender o considerar propiamente que, por ejemplo, la constitución política tiene más peso que una legislación general o que un tratado internacional tiene más peso que una norma local, etcétera. No, todo es importante, todo es válido, pero como ya lo decíamos, siempre que sean normas. Lo que no son normas, lo que afecte y propiamente
sea contrario a la forma de los derechos y deberes, no es parte del derecho y eso no se debe aplicar y hay que controlarlo y cuando en un estado se tenga la confusión de que eso es una norma, porque se considere que sea así, pero se aclare que no lo sea, es importante ejercer las formas que hagan que eso deje de ser parte, deje de existir como una norma, deje de ser parte del ordenamiento jurídico y propiamente deje de ser parte de lo que, de lo que se considera derecho y propiamente se aclare que eso no es parte del derecho para que deje de ser parte de una confusión que pretenda o propiamente bajo la cual se considere que eso es una parte del derecho porque no lo sea, porque no es algo armónico con los derechos y deberes, no es algo que hace parte del deber ser jurídico. Y a la vez, en cuanto al tema de las categorías jurídicas como la buena fe, los diferentes temas en relación con el derecho, la buena fe, el debido proceso, la justicia, la diligencia, etcétera, estas formas, digamos que tampoco son algo absoluto y no son parte del derecho, sino que simplemente son características que los seres humanos hemos creado en relación con los efectos del derecho, pero lo único que existe son derechos y deberes. Como tal, no existe validez jurídica e incluso por eso es que la validez jurídica no es algo distinto a la diligencia jurídica o no es algo distinto de la seguridad jurídica o de la eficacia jurídica. Por eso se trata del cumplimiento del derecho, de la aplicación de los derechos y deberes. Por eso, al considerar que la validez jurídica es una cosa u otra, se está complicando, complejizando innecesariamente, se está generando una confusión frente a la forma de cumplir con el derecho. Se está complicando la forma de cumplir con el derecho, el lograr que se cumpla con el derecho, el cumplimiento del derecho se está complejizando innecesariamente, se está complicando. Y por eso se trata de conocer los derechos y deberes y de aplicarlos. Y por eso se trata de aclarar, de tener claro propiamente, de conocer, de tener claro, de aclarar, de conocer el derecho y de aplicarlo, o sea, de aplicar los derechos y deberes, de tener claro cómo existen los derechos y deberes y de aplicarlos a la medida de cada relación jurídica, en este tema en relación con la inteligencia artificial. Y por eso es que en Juridia aclaramos el derecho en relación con la inteligencia artificial y por ende en Juridia, mediante nuestro entrenamiento, mediante nuestras conversaciones sobre temas jurídicos universales en relación con la inteligencia artificial, que es la forma en la cual entrenamos, le aclaramos a los abogados y equipos de abogados el derecho en relación con la inteligencia artificial. Entonces, podemos concluir fácilmente ahora, concluimos con claridad, tenemos claro, concluimos que aclaramos el derecho, como tal aclaramos en general el derecho y a la vez lo aclaramos en relación con la inteligencia artificial. Entonces, lo que hay que hacer como abogados y en general como humanidad, lo que tenemos que tener claro, lo que debe existir, el conocimiento que se necesita, el conocimiento que debe existir, la solución que se necesita es tener claro el derecho y aplicarlo a la medida de cada relación jurídica para que exista el bien en relación con la inteligencia artificial, para que exista la inteligencia artificial buena, para que se sepa cómo existe la inteligencia artificial buena y por ende cómo existe la mala, para que se sepa cómo hacer las cosas bien en relación con la inteligencia artificial, para que este producto, este objeto sea algo para el bien y no para el mal y a la vez para que se controle cuando una inteligencia artificial exista con base en la invalidez, en lo antijurídico, en el mal, en lo malo, dicho fenómeno se pueda descifrar de una forma rápida y de esa forma deje de existir, pero el ideal de hecho no es ese, sino que se hagan las cosas bien, que propiamente existe la inteligencia artificial bien, es decir, con validez y propiamente como ya aprendimos con el cumplimiento del derecho, es decir, con base en el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, desde el inicio de la forma de la existencia de cada inteligencia artificial hasta la forma en la cual termine su existencia. Es decir, desde la ideación, o sea, desde la idea de la inteligencia artificial, desde la aplicación de esa idea, es decir, desde el diseño y propiamente la producción de un objeto de inteligencia artificial, hasta las diferentes formas en las cuales vaya existiendo hasta que termine. Por ejemplo, en cuanto al uso de la inteligencia artificial, debe existir el bien, debe existir un uso bueno de la inteligencia artificial, un control por parte del sector público y privado bueno, o sea, basado en la validez y propiamente basado en el cumplimiento del derecho, basado en la aplicación de los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial, una administración en general buena de la inteligencia artificial y por ende un control directamente por parte del proveedor y o según el caso productor de la inteligencia artificial de una forma buena y a la vez un mantenimiento y una actualización buena, o sea, basada en el cumplimiento del derecho frente a la inteligencia artificial y en general una forma de la existencia buena de la inteligencia artificial. En eso consiste el bien frente a la inteligencia artificial y por eso para que esto exista hay que tener claro en qué consiste el derecho. O sea, hay que tener claro cómo existen los derechos y deberes. Por eso hay que tener claro qué son los derechos y deberes, cuáles son los derechos y deberes y cómo aplican
los derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial y hay que aplicar ello, hay que cumplir con ello, hay que cumplir con los derechos y deberes a la medida de cada relación jurídica que incluya una inteligencia artificial a la medida de la forma en la cual exista la respectiva relación jurídica y por ende cada ser humano existente en cada relación jurídica que incluya una inteligencia artificial debe aplicar los derechos y deberes con base en la forma en la cual los derechos y deberes le apliquen a cada quien, con base en la forma en la cual cada quien existe en cada relación jurídica que involucre, que incluya una inteligencia artificial y por eso en jurídica aclaramos cómo existe el bien, o sea, cómo se cumple con el derecho y en general o propiamente y en definitiva aclaramos el derecho en relación con la inteligencia artificial. Por eso en Juridia le aclaramos a abogados y equipos de abogados el derecho en relación con la inteligencia artificial y por ende es un conocimiento universal y por ende podemos entrenar abogados y equipos de abogados en cualquier parte del mundo y lo hacemos por Internet, mediante Internet. Lo que se requiere es que tengan acceso a Internet. Les agradezco por su atención y los invito a www.juridia.co para que conozcan lo que hacemos, conozcan nuestra oferta de formación jurídica y propiamente de entrenamiento jurídico mediante conversaciones sobre temas jurídicos universales en relación con la inteligencia artificial para formar, capacitar, entrenar, perfeccionar, actualizar, optimizar jurídicamente, perfeccionar jurídicamente abogados y equipos de abogados y conozcan nuestro blog y se enteren de nuestros contenidos sobre el fundamento jurídico, sobre la forma del derecho, sobre el derecho en relación con la inteligencia artificial. Y de esa forma tengan claro cómo existen los derechos y deberes y por ende cómo aplican en relación con la inteligencia artificial. Lo determinante es que apliquemos los derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial a la medida de cada relación jurídica. Muchas gracias por su atención. Que estén muy bien. Un fraternal saludo.